Hola chicos, os grabo este vídeo sobre todo para los que no estuvisteis en la clase online y para los demás para que tengáis un repaso y algún ejercicio mayores. Como os he dicho, estamos en el volumen 3, en el librito número 3, en la página 210. Es el tema 9 de perímetros, áreas y volúmenes. Lo que expliqué en la clase online era un polígono, que es una región del plano que está delimitada por líneas poligonales. Por ejemplo, esto sería un polígono porque está formado, es un área que está formada por líneas que lo delimitan. Este también sería un polígono, sin embargo esto no sería un polígono porque no está cerrado. Los polígonos, según sus lados, se pueden clasificar por... si tienen 3 lados, se trata de un triángulo. Si tiene 4, serán cuadriláteros, puede ser cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Y según la forma pueden ser regulares o irregulares. Los regulares son los que tienen todos los lados y ángulos iguales. Por ejemplo, este pentágono sería regular porque todos sus ángulos y lados son iguales. Un pentágono irregular, por ejemplo, sería este. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería un pentágono irregular porque todos sus lados y todos sus ángulos son diferentes. Y tenemos dos magnitudes que vamos a calcular en las figuras. La primera es el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados que conforman el polígono, ¿vale? Y por tanto es una magnitud lineal. Y en el sistema internacional su unidad es el metro, ¿vale? Mientras que el área es la superficie. El área es toda la superficie que tiene dentro, ¿vale? Y por tanto se mide en metros cuadrados. Esto ya lo habéis dado otros años, pero recordad que en el sistema de unidades tenemos el metro y si queremos pasar a unidades mayores tenemos que ir dividiendo entre 10, ¿vale? Un lugar cada posición. Mientras que si queremos pasar de una magnitud grande a otra pequeña, multiplicamos por 10. Tantos lugares como unidades tengamos que bajar. Por ejemplo, si queremos de metro a milímetro, habría que multiplicar por 10, por 10 y por 10, es decir, multiplicar por 1000. Sin embargo, cuando tenemos áreas, son magnitudes cuadradas. Por eso, cada lugar, en vez de ser 10, ahora son 100. Si subo de una magnitud a otra más grande, dividimos entre 100, entre 100, entre 100. Y si bajo, multiplico por 100, ¿vale? Si quiero pasar de metros cuadrados a milímetros cuadrados, tengo que multiplicar por 100 y por 100, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 1.000.000, ¿vale? Habría que multiplicar desde aquí hasta aquí, habría que multiplicar por 2 lugares para pasar al decímetro cuadrado, otros 2 lugares para el centímetro cuadrado y otros 2 lugares para el metro, es decir, estamos multiplicando por 1.000.000. ¿Vale, chicos? Para abajo multiplicamos y para arriba dividimos. En las de longitud multiplicamos o dividimos por 10 porque es un lugar y en los cuadrados por 100, ¿vale? Porque son al cuadrado, magnitudes al cuadrado, ¿vale? En primer lugar, tenemos un cuadrado y nos piden su perímetro. El perímetro, como hemos dicho, es la suma de las longitudes de los lados, ¿vale? Si este lado mide 5, este también medirá 5 porque son iguales. Y si este mide 3, también medirá 3. Por tanto, el perímetro es 5 más 3 más 5 y más 3. Son 17 centímetros. ¿Vale? Y el área, recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. ¿Vale? Base 5 por la altura 3. 5 por 3, 15. Y son centímetros cuadrados porque es área. Multiplicar centímetro por centímetro son centímetros cuadrados. Y como os dije antes, estamos en centímetro cuadrado, ¿vale? Estamos aquí. Y queremos pasar... Estamos aquí y queremos pasar a metro cuadrado. Subimos. Como hay 2 lugares, es dividir entre 100. Y como hay otros 2 lugares, dividimos entre 100. Es decir, 2 ceros y 2 ceros entre 10.000. Queda 0,0015 metros cuadrados. ¿Vale? Bien, hasta aquí. Ahora tenemos un triángulo.
¿vale? Tenemos un triángulo. Tenemos la base, mide 5. La altura mide 3. Y este lado que no sabemos cuánto mide. Si recordáis, en triángulos rectángulos, que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, se utiliza el teorema de Pitágoras para calcular alguno de los lados que no sepamos, ¿vale? Y solo en triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los otros catetos al cuadrado, ¿vale? X, este le llamamos X cuadrado, y este Y cuadrado, ¿vale? Este es el teorema de Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. En este caso, la hipotenusa no la conocemos, es la incógnita. Por eso, h al cuadrado es igual a x al cuadrado, en este caso x es 5, 5 al cuadrado, y la altura es 3, por 3 al cuadrado, ¿vale? H al cuadrado es igual a 25 más 9 igual a 34. Recordad que estas ecuaciones, h al cuadrado entre 34, se hacían haciendo la raíz cuadrada a cada lado. Raíz cuadrada y raíz cuadrada. Este cuadrado se va con esta y nos queda la raíz de 34. Lo hacemos con calculadora y nos da 5,83. Recordad que estas raíces tienen dos soluciones y puede ser una positiva y otra negativa. ¿Por qué no elegimos la negativa? Porque una longitud no podemos tener un lado de menos 5 metros. Por eso esta la descartamos y nos quedamos con la positiva, ¿vale? Y en este caso son centímetros. ¿Vale, chicos? Este es teorema de Pitágoras. Tenemos que despejar la que no conozcamos, ¿vale? Vale, pues vamos a hacer algún ejercicio mayores para que tengáis. Recordad que estamos en las páginas 210 y 211 del tercer volumen del libro de matemáticas. Por ejemplo, vamos a hacer alguno que no hemos hecho en la clase online. Por ejemplo, imaginar que tenemos un pentágono regular. A ver si me queda bien dibujado. Bueno, más o menos un pentágono regular, ¿vale? Pentágono regular. Y nos piden el perímetro y el área. Vamos a suponer que nos dan esta longitud, y nos dicen que vale, por ejemplo, 10 centímetros, ¿vale? Y nos dicen que el lado vale, por ejemplo, no, es un poquito más, 14 centímetros, ¿vale? Primero, el perímetro sería muy fácil. Como sabemos, el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Si este lado mide 14, este mide 14, este mide 14, este 14 y 14, pues el perímetro sería 14 por 5 lados que tiene, ¿vale? O lo que sería igual a sumar 14 5 veces. 5 por 4, 20, me llevo 2, 5 por 9, 6, 7, ¿vale? 70. Como son centímetros, estamos sumando magnitudes lineales, por tanto son centímetros, ¿vale? 70 centímetros. Área. Recordad que el área de un pentágono, es decir, de un polígono regular, cualquiera que tenga lados y ángulos iguales, es perímetro por apotema entre 2. La apotema de un polígono regular es la longitud del centro del polígono al punto medio del lado. Esto es la apotema, ¿vale? Entonces, para calcular el área, necesitamos el perímetro, que lo tenemos. El apotema, en este caso no tenemos el apotema. Y entre 2, tenemos todos menos la apotema. Si nos damos cuenta, aquí se forma un pequeño triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. O sea que este triángulo ampliado sería este, ¿vale? Estos serían 10 centímetros. Esto sería la apotema, que no la sabemos. Y este lado, si sabemos que el lado
mide 14, si esto también mide 14, estamos ante la mitad. Entonces estos serían 7 centímetros. ¿Vale? Y como tenemos un triángulo rectángulo, usamos teorema de Pitágoras. Utilizamos triángulo de... en un triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras. Dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los otros dos catetos al cuadrado. ¿Vale? En este caso, la hipotenusa la conocemos. La hipotenusa siempre es el lado más largo y el que está opuesto al ángulo recto. Entonces esto es la hipotenusa. Y a los otros dos catetos, a uno lo llamamos X y a otro lo llamamos Y. ¿Vale? Este es el cateto X y este es el cateto Y. Pues calculamos por Pitágoras esa longitud. H al cuadrado. Tenemos 10 al cuadrado. Es igual a X al cuadrado, 7 al cuadrado, más Y al cuadrado, que es la apotema, que no la conocemos al cuadrado. Apotema al cuadrado. Y despejamos. 10 al cuadrado son 100. 7 por 7 son 49. Más la apotema al cuadrado. El 49 está sumando, pasa restando. O sea que 100 menos 49 es igual a la apotema al cuadrado. 100 menos 49 son 51, igual a apotema al cuadrado. Recordad que para quitar el cuadrado hacemos raíz cuadrada en las dos. Este cuadrado con esto se va y nos dicen que la apotema es igual a la raíz de 51. ¿Vale? Esto lo hacemos con la calculadora y nos da 51 raíz, nos da 7,14. ¿Vale? 7,14 centímetros. Y ya está, nos vamos a calcular el área. Área es perímetro, 70 centímetros, por la apotema, que son 7,14. Y lo dividimos entre 2. Hacemos operaciones y nos salen 249,9 centímetros cuadrados, porque es un área, ¿vale? Centímetros cuadrados área. Si esta longitud tenemos centímetros cuadrados y nos la mandarán pasar a metros cuadrados, recordad que en el medio está el decímetro cuadrado y el centímetro cuadrado, ¿vale? Estamos aquí y yo quiero pasar a este. Como estamos subiendo, hay que dividir. Aquí dividimos entre 100, porque son dos lugares, es el cuadrado, y otros 100. Entonces, para pasar 249,9 centímetros cuadrados, hay que dividir entre 100 y entre 100. Es lo mismo, 100, 100. 4 lugares. 1, 2, 3, 4. 0,02499. Que podríamos poner que esto es igual a 0,025, redondeando, metros cuadrados. Y así estaría. Y el último problemilla. Si tenemos un área, nos piden el área de una figura un poco irregular, como por ejemplo puede ser esta, vamos a ver, este trozo, algo así, ¿vale? Por ejemplo, nos piden el perímetro y el área de esa figura. Siempre que no sepamos la fórmula de una figura, hay que dividirla en trozos que conozcamos. ¿Qué pasa si yo divido esto así? Pues que tengo un rectángulo que conozco su área y un triángulo que conozco su área. Nos dicen que esto vale 4, por ejemplo, 4 centímetros, esta longitud. Esta mide 3. Y este lado mide, vamos a poner 3 centímetros. El perímetro es muy fácil, porque es la longitud, la suma de los lados. Este mide 4. Este mide 3. 4 más 3 más 4 más 3
y más 3. Por tanto tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 centímetros es la longitud de la suma de los lados, es decir, el perímetro. Por su parte, el área, en este caso hay que dividirla en dos trocitos. Esta sería el área 1 y esta el área 2. El área 1 es un rectángulo y el rectángulo es base por altura. La base mide 4 por la altura 3. 3 por 4, 12 centímetros cuadrados. Y el área 2 es un triángulo. Un triángulo que es base por altura entre 2. Bien, este triángulo hay que ver cuál es su base, cuál es la altura y cuál es su altura para calcular esta fórmula. Entonces hay dos opciones. Podemos poner el triángulo así y así tenemos, esta es la base, esta es la altura, ¿vale? Esta es la base, esta es la altura y así tenemos el triángulo, ¿vale? También podríamos dividir esto en dos triangulitos, este y son iguales, ¿vale? Son iguales. Podríamos hacer base por altura entre 2 y ya lo tendríamos. Y lo multiplicamos por 2 porque hay dos triangulitos, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Así tenemos, la base vale 3, es igual a esta. La base es 3. La altura no la conocemos. Esta altura no la conocemos, ¿vale? Vamos a poner altura, ¿vale? Entonces hay que calcularla. Tenemos este triángulo. Nos dicen que esto mide 3, 3, 3 y la altura que no la conocemos. Altura. ¿Qué pasa? Que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y como tenemos un triángulo rectángulo, podemos aplicar Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. H al cuadrado, en este caso la hipotenusa es 3. Recordad que es el lado largo y el que está opuesto al ángulo recto. 3 al cuadrado es igual a x. Si esto mide 3, la mitad será 1,5. 1,5 al cuadrado, más la y al cuadrado, que es la altura, no la conocemos, al cuadrado. Esto, como está sumando, pasa restando. 3 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado es igual a al cuadrado. Esto lo hacemos con calculadora. 9 menos 1,5 al cuadrado son 6,75 igual a al cuadrado. Para quitar el cuadrado, raíz y raíz, y a nos queda igual a la raíz de 6,75, que es 2,6 centímetros. Una vez que tenemos esta longitud, ahora calculamos el área de este triangulito. Recordad que es base, es 3, por la altura, que la hemos calculado, 2,6 por 2,6, entre 2. Y eso es 3 por 2,6 entre 2 es igual a 3,9 centímetros cuadrados, porque es el área de esta figura, ¿vale? El área 1 es el área de este rectángulo y el área 2 es el área de este triangulito, ¿vale? Por tanto, el área total será igual a la suma de los dos. 12 más 3,9 son 15,9 centímetros cuadrados, porque es área. ¿Vale? Recordad, siempre que haya una figura con una forma irregular, hay que dividirla en trocitos que sepamos su área. Cuadrado. El área de un cuadrado es lado por lado. El área de un rectángulo es base por altura. Esta es la base por la altura. Y el área de un polígono regular, puede ser un pentágono, hexágono, heptágono, siempre es perímetro por apotema entre 2. La apotema, recordad que es la longitud del lado desde el centro del polígono, hasta el punto medio del lado opuesto.
de cada uno de los lados, ¿vale? La apotema sería igual a todas estas, ¿vale? Es una magnitud igual. Y luego en los trapecios yo recomiendo no aprenderse la fórmula. La fórmula del área es base mayor más base menor, la mayor más la menor por la altura entre 2. Pero no merece la pena aprendérsela, porque si este trapecio lo dividimos en en 3, nos queda el área de un triángulo, el área de otro triángulo y el área de un rectángulo. Por tanto, calculamos cada una por separado y la sumamos y tendríamos el área de las 3.